Hola, soy Dani. El día de hoy les enseñaré mi proceso al crear ilustraciones o dibujos para mi webtoon Maze Idol. Mi estilo está inspirado en los manhwas coreanos. Este estilo suele tener las caras un poco más realistas, más redonditas. Y mis estilos de manhwas favoritos usan muy pocas líneas, así que yo empecé a usar eso en mis propios dibujos. Yo siempre busco una referencia creativa. Tipo, puedes tener tu referencia de una persona real, por supuesto. Es muy recomendable. De hecho, no dibujes una referencia. Una vez que tengas un estilo identificado, un artista que te guste, analiza bien los dibujos y ve por qué te gustan tanto. Será la forma que dibujan los ojos, la línea, el line art, qué es lo que quieres aplicar a tu dibujo. Intenta hacer tu dibujo desde cero, tipo solo viendo el arte. De ahí intenta trazar el arte del artista que te gusta, de diferentes artistas, como quieras. Lo que yo suelo hacer es primero dibujar al ojo, simplemente observando el puro dibujo, y de ahí, al notar que no me salió, decidí agarrar la imagen original, calcarla, pero no es simplemente calcarlo, sino ir observando cómo el artista usa las líneas, cuáles son sus estructuras y demás. Líneas que me ayudan a tener una idea en general. Así que una vez que pasé por el proceso de trazar el dibujo original y luego dividirlo entre grandes secciones, me di cuenta cómo el artista usa el cuerpo en sus ilustraciones, como más o menos piensa. Y mi error, por ejemplo, era que estaba deforme y aburrido. A las líneas no les di suficiente simetría, y siento que en especial el cuerpo es lo que más me falló, porque si ves el bloqueo general del dibujo del artista, es como que más fuerte, más recto, me impone más y tiene una muy buena estructura. En cambio el mío era como un calamardo moviéndose. No tenía buena estructura y forma. Entonces al redibujarlo, esta vez yo solita, con la ayuda de ver mis errores pasados y ahora viendo la estructura del artista, me ayudó a hacer una versión muy similar, y ahora sin calcar. Ahora que aprendí esto, como que decidí hacer un boceto de JK. Esto lo hice en live en TikTok, así que por si les gustaría seguirme y ver el proceso en vivo. Anyways, recuerden que la separación entre los ojos es de un ojo. Usualmente la oreja empieza cuando más o menos es la mitad o termina el ojo, y termina cuando termina la nariz. Entonces mi manera de hacerlo es primero tener una base sólida, y de ahí vas poniendo detalles hasta que ¡wow!, se transforma en tu dibujo. Puede sonar un poco complicado al inicio, pero es realmente fácil una vez que practiques básicamente las formas en general. Como consejo, los ojitos depende del tamaño que hagan las pupilas, y las sombras cambiarían mucho la expresión, así que tengan mucho cuidado con eso. Y no es lo mismo entre los ojos de lado y los ojos de frente. Recuerden que los ojos de lado, un ojo suele ser un poco más corto debido a la perspectiva. No intentes dibujar dos ojos iguales cuando hagas un dibujo de lado, sino haz una curvita para demostrar que la cabeza está girando. Unos tips que les puedo dar debido a mis errores pasados es de que su base, en general, la anatomía, intenten que sea lo más proporcionado y buena posible.
Porque yo antes, honestamente, le solía poner como que mucho detalle para tapar lo feo que estaba. Y tipo, sí, yo creía que se veía bonito, pero si le ponía más detalles, se iba a ver aún mejor. Y no sé, era mi manera de, entre más detalles, más realista se va a ver. Pero en realidad solo parecía un mal dibujo con muchos detalles. Entonces aquí hice como una comparación de lo largo que estaba la cara y lo grande que estaba el cabello. Tipo, tenía un cabezón y el cabello no lo hagan tan esponjado o tan alejado. Entonces, para aprender algo de esto, agarré ese mismo dibujo y lo quise volver a dibujar, pero como que no me salía. Ya tenía la foto de Tae, pero no podía entender por qué no sabía como Tae. Entonces agarré la foto original, la calqué y pude entender cómo es la anatomía de Tae. Una vez después de hacer el estudio, lo volví a hacer y me quedó mucho mejor, porque ahora sí sabía en qué dirección poner la cara, la distancia. Lo puse a un estilo más cartoon, tipo haciendo los ojos más grandes, las pestañas más puntiagudas, la nariz más chiquita. Y es así como puedes mejorar comparando tu dibujo antiguo y tu dibujo después de haber calcado una referencia o un estilo que te ayude a comprender cómo mejorar. Usar grandes bloques y cuadrados y círculos ayuda bastante, por ejemplo para el cuerpo, y tener como una idea más básica de lo que queremos hacer. De ahí puedes ponerle más detalles cuando estés seguro o segura. Algunos ejemplos son de diferentes perspectivas para que tengan una idea de cómo suelo iniciar el dibujo. Comenzamos con el típico círculo. No tiene que ser perfecto, simplemente que nos ayude para la referencia. Hacemos una línea en el centro y marcamos la mitad. Esto depende mucho de las características que quieres que tenga tu personaje. Y continuamos con 2 líneas a los lados. Siempre intenta que estén alineadas. Y de ahí hacemos 2 líneas para formar el techo de la casita. Recuerda las distancias. Si estás en digital, lo mejor sería, si es una perspectiva de frontal, sería solamente copiar y pegar, pero es cosa de preferencias. Si estás en digital, te recomendaría copiar y pegar para que el proceso sea más rápido y más preciso. Tenemos cuando el círculo termina, que va la nariz, que es la mitad de nuestra línea, de ahí la mitad de esto. Entonces la primera mitad irían los ojos. De ahí la mitad de la segunda mitad va a la boca. Y usualmente está alineado con la línea de la mandíbula, pero depende de cada cara y cada persona. Una vez tengamos esto, recuerda que las orejas inician justo cuando terminan los ojos, aunque igual depende de la perspectiva. Después de terminar, lo comparo con mi dibujo de referencia y corregimos de nuevo. Ya este es como que el último paso si es que no tienes muchas cosas que corregir. Y de eso es el final